tirar todas las imágenes, pero ir a la parte teórica rápida. El cáncer de cavidad oral es se podría decir, el segundo tumor más frecuente que nosotros vemos en cabeza y cuello. Ya seguro en las prácticas algún grupo han visto, como cuando este lunes yo he tenido cirugía menor, hay pacientes con cáncer de cavidad oral eh, de diferente variedad histopatológica, como el adenoide quístico y no más frecuente el epidermoide. Y es importante conocer los subsitios de la cavidad oral, diferenciar lesiones premalignas, evaluar qué factores de riesgo y un adecuado manejo. El cáncer de cavidad oral es más o menos el 3% de todas las malignidades, pero a pesar de ser un 3%, es bien importante con respecto a su mortalidad, ¿no? Cada vez aumenta más la incidencia de cáncer de cabeza y cuello, sobre todo en personas jóvenes con el sexo femenino. Está asociado todo el consumo de tabaco y alcohol. Epidemiológicamente se ve más en varones mayores de 60 años. Sin embargo, manifestada puede ver en jóvenes también. A nivel mundial, más alto en varones es en Francia y en mujeres en la India. La incidencia más frecuente en la India está asociada al uso de tabaco por medio de la masticación. Bien, la anatomía de cabeza y cuello de la cavidad oral con respecto a cirugía oncológica cabeza y cuello varía en algunos subsitios. Por ejemplo, el paladar blando, nosotros no lo consideramos dentro de cavidad oral, pues, pasa a orofaringe. La fosa amigdaliana con las amígdalas tampoco es cavidad oral, pasa a orofaringe. Y la base de lengua, que es la parte posterior de la lengua, tampoco lo consideramos como cavidad oral, sino es orofaringe. ¿Qué subsitios consideramos? La encía o la región gingival superior e inferior, el paladar duro, la mucosa oral, la lengua, los 2 tercios anteriores de la bilingual para adelante y la región sublingual. Además de esto hay un triángulo que es el trígono retromolar que está acá de verdecito más oscuro. Esos son los subsitios considerados en cabeza y cuello. Alguna lesión o tumor en esos sitios, vamos a considerar es el subsitio de cavidad oral, por ejemplo, en lengua, en paladar duro, en trígono, en mucosa oral. En cambio, los otros que les he dicho, paladar blando o en amígdala, no es cavidad oral, sino es orofaringe. ¿Y por qué se subdivide? Porque el manejo que nosotros le damos es diferente. En cavidad oral, la primera alternativa de manejo es quirúrgica y en orofaringe la primera alternativa es quimioterapia con radioterapia. Con respecto a la mayor cantidad de casos que se ven en algún subsitio es en la lengua. Entonces, a nivel mundial, en nuestro medio también se da eso. Luego le sigue el piso de boca, en menos cantidad y el trígono con la región gingival y mucho menos ya el paladar y mucosa oral. Con respecto al desarrollo del cáncer, se sigue esta teoría de Hanagan-Weinberg, que es casi en todas las neoplasias malignas en donde hay una evasión de la apoptosis, pérdida de los signos inhibitorios, proliferación autónoma, angiogénesis, factores de crecimiento, y se produce una lesión primero este, invasiva local hasta ser infiltrante y ser más agresiva, ¿no? Factores de riesgo, vemos que el tabaco es 7 veces más frecuente el riesgo en un fumador pesado que uno que no fuma, y el alcohol 6 veces, y los dos asociados 34 veces más de riesgo, para que se den cuenta. Se ha asociado también la deficiencia de vitamina A con respecto a la regeneración de las mucosas en lesiones premalignas y la susceptibilidad genética. Esto más se ve en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes con de repente múltiples cánceres asociados, todo relacionado con alteración de la reparación del DNA, la alteración del citocromo P450. También se asocia a factores de riesgo la edad muy avanzada, asociada a irritación crónica, ¿no? Pacientes que tienen prótesis dental, que están ahí lesionándose en forma crónica y no se hace controles por el protesista y
Paciente, la irritación crónica causa una lesión premaligna para luego hacer una lesión maligna. La asociación de la infección viral, sobre todo del PVH, el subtipo 16, más se asocia con los cánceres de orofaringe. Sin embargo, pacientes pueden tener papilomatosis oral, que nos da un aviso de que el paciente, puede, además del cáncer de cavidad oral, puede también tener riesgo de ser un cáncer orofaringe. Bien, las lesiones premalignas, vemos los tres tipos: leucoplasia, eritroplasia y líquen plano. Lo que más frecuente vemos es la leucoplasia y la eritroplasia. La leucoplasia puede provocar a carcinoma invasor de un 4 a 18% y una displasia a un 15%. Más o menos, para tener una idea, es un 15% de pacientes que tienen leucoplasias progresan a una lesión invasiva local o un carcinoma invasor. Son placas blanquecinas, redundantes, que cuando uno hace la limpieza de la lesión no cambian, siguen blanquecinas. Todo lo contrario con la eritroplasia, que es color rojizo o aterciopelado. Estas sí pueden producir el cáncer en un 30%, que es algo significativo. El líquido en plano se da más en pacientes con alteración de la inmunidad. Es baja su protección a la lesión maligna. Generalmente no se ve ese tipo de lesiones. Acá vemos una leucoplasia, una lesión redundante, irregular, blanquecina, que si con una gasita lo limpiamos, no se ve que desaparezca, ¿no? El manejo es quirúrgico, sacarlo toda esta zona y mejorar los hábitos de factores de riesgo y potenciar los hábitos que pueden proteger. Por ejemplo, colutorios con bicarbonato en la noche, uso de vitaminas, sobre todo la vitamina A. Por ejemplo, una eritroplasia es moteado, rojizo con blanquecino, en el paladar. La histopatología más frecuente es el carcinoma epidermoide. En forma general, el 92%, y el 8% va en cánceres de glándulas salivales menores, que puede ser el adenoide el adenocarcinoma, puede ser luego otro variante, el melanoma, linfoma, sarcoma. En algunos subsitios de la cavidad oral, en la lengua, en la encía, ese 92% puede llegar a un 98% o un 95%, y en algún subsitio como el paladar duro puede llegar a un 50% bajar. ¿Cuál es el comportamiento del carcinoma epidermoide en la cavidad oral? Es un comportamiento locorregional. ¿Qué significa? Que además de tener un tumor en la cavidad oral, este puede extenderse a los ganglios linfáticos. Es muy frecuente que los carcinomas epidermoides vayan al ganglio linfático. Y las características de la parte local es que son lesiones ulcerativas e infiltrativas, o sea, su crecimiento es endofítico. Pero también lo podemos ver un crecimiento exofítico. Es un poco menos como un exofítico puro, sino es más mixto, exofítico e endofítico. Ejemplos: lesiones ulceradas acá en el borde lateral de la lengua y acá en el trígono. En el paladar duro, un tumor exofítico con fibrina, un poco ya infectado, un tumor infectado. Cáncer de encía superior, que ya viajó al vestíbulo. Cáncer en comisura labial, exofítico leucoplásico. Cáncer en la cara dorsal de la lengua y en la punta de la lengua de los pacientes. Un cáncer de encía inferior persistente que ya avanzó hasta la piel. Otra variante que es el melanoma de la gingiva, un tumor extenso, característico, con un color oscuro, marrón oscuro, azulino, con presencia de puntos alrededor que se llaman satelitosis. Los melanomas son muy, muy agresivos. El diagnóstico de por sí debe ser tendría que ser fácil en estadios tempranos, lo ideal, pero no sucede lamentablemente en nuestro medio. Cualquier lesión que persista más de 2 semanas debe tener una biopsia.
tiene que tener un estudio anatomopatológico, una biopsia quirúrgica de la lesión, sacar un pedacito, mandarlo al patólogo y eso nos va a dar un resultado de patología del tejido. Obviamente las características de una lesión ulcerada, que ya ha pasado más de 2 semanas o un mes y empieza a crecer, lo vamos a identificar de acuerdo al subsitio, vamos a hacer un estudio semiológico de la lesión, las características, si hay sangrado, si hay dolor. Generalmente los pacientes pueden demorar, a veces porque son renuentes a que le hagan un manejo un poco agresivo, eh, o son subdiagnosticados. A veces lo evalúa un médico general o un odontólogo y están haciéndole de repente toques con desinflamantes, pensando que es una lesión benigna, inflamatoria, pero luego ya empieza a crecer o se va a deformar algunas áreas de la cara, entonces acuden ya para que ya se realice la biopsia, ¿no? Entonces, el estudio del foco local se hace con una biopsia quirúrgica. El estudio de la imagen perdón, del ganglio, si hay metástasis ganglionar, hacemos con un estudio de una ecografía cervical y si queremos corroborar la metástasis ganglionar, le hacemos una biopsia aspiración con aguja fina con guía ecográfica, que es el famoso BA. Luego, para hacer un estudio ya de toda la enfermedad, para hacer el estadiaje, todo el cuerpo tenemos que hacer una tomografía, hacemos una tomografía CTPA, o sea, de todo el cuerpo, cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. En algunos casos en donde tenemos dudas del diagnóstico, si es que el paciente es para operar o no para operar, pedimos resonancia magnética específica para determinar si es que es un caso avanzado. Y el PET scan, que es la tomografía por emisión por positrones, para evidenciar la actividad metabólica, de repente metástasis a distancia. No lo usamos frecuentemente, solo evalúa el oncólogo, salvo que el paciente tenga un melanoma, lo, lo vemos como primer plan inicial. Si no, hacemos en controles. En pacientes posoperados, el oncólogo se encarga de hacer el control. La palpación tiene que ser superficial y profunda, viendo los triángulos del cuello. Puede ser delante del paciente o detrás del paciente. Vamos a ver el caso de una paciente con cáncer de cavidad oral en lengua, joven, como hacemos una pequeña anamnesis. ¿Qué está pasando? Buenos días. Dígame, ¿cuál es su molestia ahorita principal? Bueno, doctor, tengo la herida en la lengua, ¿Ya? ¿no? Entonces, bueno, ¿Le duele? me duele cuando lo aplastan Cuando y a lo veces aplastan. cuando como un Cuando come. poquito, cualquier A ver, cosita, ¿no? Pero no es fuerte el dolor. ¿desde cuándo tiene la molestia? Ya un año, Un doctor, año. pero empezó ¿Cómo? de algo chiquitito, ¿no? ¿Ya? Como si me parece que Como un escarbuto, como decía. Ajá. ¿Ya? Pero ¿notó que aumentaba de No, tamaño esa lesión o estaba ahí? no, cuando sale el escorbuto tomaba pastillas pensando que es herpes, así, ¿no? Claro. Como ya justo esos meses empezó la pandemia, fue Ya. casi en mayo del año pasado, y empezó chiquitito era, ¿no? Entonces me tomé el Siglovir, ¿no? Así me lavaba con sal, con esas cositas, Claro. y bueno, pasó. Ya. De ahí ya pasó, ya dije entonces era eso, pero de ahí volvió otra vez, ¿no? Ya. A dolerme, fastidiarme. Y bueno, seguía tomando el Siglovir y me pasaba con eso, ¿no? Ya. Pero de ahí, como no atendían por la pandemia en los hospitales, como yo soy de provincia también, no atendía y no podía ir al médico. Entonces, terminando más o menos cuando terminó la pandemia en agosto o en junio, no me acuerdo bien mucho, me fui al médico, al hospital donde queda, ¿no? Donde es mi zona, en Ancash. Eh, y pues me hicieron un poquito un desopado, dice que no, y hicieron llevaron al laboratorio, creo que podría ser algo así como dijeron, como hongo así, ¿no? Ya. Entonces me dieron medicamentos, ¿no? Me estaban dando, y entonces bajó también Ya. el dolor,
la herida, ¿no? No es que Vamos al siguiente. quiero, mejor te referimos, porque yo soy de Asunción, Claro. Chiapas. De Chacas, claro. Después me refirieron a Huaraz, a la ciudad de Huaraz, y ahí me refirieron, me daban cita nomás todavía, ¿no? Bien. Tal mes, tal día y nada todavía, ¿no? Me hicieron una biopsia, pero después el médico me dijo, me llamas, cuando está la biopsia te voy a avisar, que por si acaso hay que hacerlo, ¿no? No hay de más. Claro. Y bueno, entonces en eso Y... él hicieron la biopsia, pero lo habían perdido, ¿no? Caramba. Entonces, 4 meses no había nada, porque le llamaba el médico, me dice seguro recién está demorando por la pandemia, no sé. He ido a Huaraz y nada, me dijeron que me había... Bueno, el médico Repitieron dijo, nuevamente la biopsia. de ahí me dijo otra vez, te llaman, señora. Dígame, ¿y estaba una bolita y aún había crecido algo o siempre Sí, se mantenía igual? sí, sí. Ha crecido, así creció. Ajá, un poquito menos ¿De era. qué tamaño era más o menos? Un poco menos, más chiquito. Pero ¿de qué tamaño más o menos era en ese tiempo cuando creció? ¿2 centímetros? Bien, entonces vamos avanzando porque pues demora un poco, estamos con el tiempo. Se hace un estudio de la cavidad oral, de una inspección. Acá, saque la lengua. Eso, muy bien. Ahora, la lengua para arriba, llévelo al paladar. Eso, abriendo la boca. Para arriba la lengua. Eso, para un lado, para el otro lado. Ya, para el otro, para ese lado póngalo ahí. Entonces, al movilizar la lengua se ve que lo moviliza bien, no hay ningún problema para arriba, para abajo, para un lado, para el otro lado. Y hay una lesión acá exofítica con una área leucoplásica, más o menos en el borde lateral tercio medio posterior de la lengua, lado izquierdo, más o menos 2 centímetros a 3. Le hacemos un examen físico. No hay que preocuparse ni por la hija, por nada, es por usted. Usted debe preocuparse por eso. El cavidad, no, ahí, el examen de cavidad oral es bimanual. Pues vamos a ver los sitios de la cavidad oral. Ahora la boquita. Saque la lengüita para este lado. Entonces es el borde lateral posterior de la lengua, ya yendo al tercio posterior, yendo como a base lengua. Se ve un área de leucoplasia, hay una lesión exofítica ulcerada con una área fibrina central más o menos de 2 centímetros, más o menos cerca de 3 centímetros toda la lesión. Entonces hacemos palpación bimanual para llegar al, póngalo normal, lengüita, normal, normal. Para el piso de boca. Acá vemos los dientes, el diente está mesializado, está direccionado a la izquierda. Lo más probable eso tiene que ver con las lesiones que tiene ahí. Entonces, después, profilácticamente, tenemos que ver estos dientes para ver si es que o se retira o se lima o se hace, o utilizan una férula, porque estos probablemente sean los causantes. Baje la cabecita, les voy a hacer la palpación del grupo 1B, en la región submaxilar. Acá lo palpo la glándula submaxilar y acá palpo ganglitos, ganglios, menos de 1 centímetro, y son de características blandas, móviles, no impresionan que tengan alguna alteración. Palpo el grupo 2, del 2A y 2B, agarrando el esternocleidomastoideo con mi índice y con mi pulgar. Estoy haciendo una palpación del grupo 2, no veo nada. Grupo 1A, sumentoniano, estoy palpando con un ganglito chico, pequeño, más o menos de medio centímetro. Voy al grupo 3, acá a esta altura, el cartílago tiroideo, siempre agarrando el esternocleidomastoideo. Primero se hace una palpación superficial y luego se hace una palpación profunda. Grupo 4, tercio inferior, el esternocleidomastoideo, más el grupo 4 es relación con el compartimiento del espacio visceral, pero igual tenemos que palpar. Y el grupo 5, supraclavicular, siempre cuando se examina al paciente para que se relaje los músculos, lo llevamos al lado ipsilateral. Se baja un poquito la cabeza y palpamos. Palpo también un ganglio pequeñito. Igual hacemos con el otro lado. Ya hacemos la palpación del grupo 2,
3, 4, grupo 5, grupo 1B, 1A es para los dos. Bien, entonces, ¿qué edad tiene usted? 32. 32 años. El paciente sexo femenino, 32 años, tiempo de evolución, 1 año y una lesión en lengua. ¿Usted fuma? No fuma. ¿Usted toma alcohol frecuentemente? No. No toma. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo en ella? Probablemente sea genético con las lesiones crónicas que está teniendo por los dientes. Listo, es todo. Es una paciente joven, mujer, o sea, más o menos raro, pero es lo que se está dando actualmente. Antecedente, lesiones probablemente crónicas por el diente y que está haciéndose mordeduras, y eso ha progresado una lesión maligna, ¿no? El estadiaje se da, lo vamos a poner del actual ya, del 2017, en base a dos aspectos, el T. El T es de tumor, el N del ganglio y el M de metástasis a distancia. El T se basa en dos aspectos. Uno, el tamaño tumoral, de 2 a 4 centímetros, mayor de 4 centímetros. Y el otro aspecto es el DOI, que es la profundidad de la invasión. ¿Ya? Esa es la profundidad. Esto no significa, la profundidad no significa que el grosor del tumor, sino profundidad, qué tan profundo está invadiendo. De tal manera que un T1 es menos de 2 centímetros y un DOI menos de 5 milímetros, o sea que no es tan profundo. El T2, menos de 2 centímetros, pero que sea una profundidad mayor de 5 milímetros, o que sea mayor de 2 centímetros, o sea, de 2 a 4, pero que sea menos de 10 milímetros. Y así va avanzando. Esta antes solamente se consideraba el tamaño tumoral, pero ya a partir del 2017 se agrega la profundidad de la lesión. Esto es importante para ver los manejos que hacemos. Y el T4, lo consideramos en T4A o T4B. T4A, si es que invade estructuras de alrededor, ya sale de su eh, continente, la parte del hueso, va a la piel, puede invadir otros subsitios. Y el T4B, que está localmente avanzado, que nosotros ya no lo operamos porque ya invadió estructuras nobles, que es difícil hacer una resección oncológica. Puede invadir el espacio masticatorio, músculos pterigoideos, la base del cráneo y puede rodear la arteria carótida interna. Cuando está en estos momentos el tumor invadiendo esas estructuras, ya no lo operamos, se considera irresecable. El paciente ya perdió su chance de curar quirúrgicamente. Con respecto al N, se ve dos aspectos: el tamaño del ganglio y el grado de invasión extracapsular. El N1 o el N0 cuando no hay, ¿no? El N1 es un ganglio menos de 3 centímetros y no hay extravasión extracapsular. El N2, cuando hay ya metástasis ganglionar y lo dividimos en 2A, 2B o 2C. 2A, un ganglio de 3 a 6 centímetros. N2B, si hay más de un ganglio, igual menos de 6 centímetros, y el 12 si es que hay ganglio contralateral o bilateral, todos menos de 6 centímetros y todos en donde hay un N negativo, o sea, una extravasación extracapsular negativa. Y el N3, que es el último, que es o mayor de 6 centímetros ganglio, o puede ser que haya compromiso extracapsular. El N3B es el único de cualquier tamaño que tenga el ganglio, pero con una extravasión extracapsular. O sea, puede ser un paciente que tenga un ganglio pequeñito de 2 centímetros, o sea, que podría ser un N1, pero si ya pasó rompió su cápsula del ganglio, el tumor, pasa a un N3B y eso automáticamente pasa a un estadio clínico 4B, o sea, estadio muy avanzado. ¿Y cómo nos damos cuenta clínicamente que ese ganglio es un N3B? O tenemos una suposición, cuando el ganglio es fijo, no se mueve, es duro y no se mueve. Ejemplos: un cáncer de encía inferior, una simetría, el paciente, ya porque hay mucha asimetría, recién acuden para evaluar y hacer una biopsia quirúrgica, se hace tomografías para evaluar el, el manejo quirúrgico a seguir. Caso también de mandíbula, del cuerpo mandibular del lado izquierdo. El manejo es quirúrgico en las etapas 1 y 2, o
sea, estos pacientes en el TNM, de acuerdo al TNM, hacemos una clasificación, los estadios clínicos. Estadio clínico T1, etapa 1, N0, M0, estadio clínico 2, T2, N0, M2. Estadio clínico 3 es, con el paciente es un T3 o ya tiene un ganglio metastásico. El estadio 1 y 2 es considerado precoz o inicial y estadio 3 y 4 avanzado. Estadio 4 es paciente con un tumor o un DOI, una profundidad más de 5 o 10 milímetros, invade otras estructuras o ya se puede ser irresecable. El estadio 4B también un paciente en donde hay un N3. Ya, acá veamos ejemplos, son estadios clínicos 4, 4A. El manejo quirúrgico lo hacemos tanto del primario, o sea, la resección del primario radical, que si es de lengua se llama glosectomía, si es en mandíbula encía hacemos mandibulectomía o maxilectomías, y siempre tenemos que evaluar el cuello en casi todos los subsitios. Cuando es estadio clínico 3 o 4, además de la cirugía, tenemos que agregar radioterapia de acuerdo al resultado de la patología. El manejo del cuello lo hacemos si es que es un N0, o sea, no hay ganglios con diagnóstico de metástasis. Como casi todos los subsitios pueden hacer micrometástasis, porque así es el comportamiento loco regional del carcinoma epidermoide, hacemos una disección selectiva, que se llama disección de cuello suprahomoyoidea. Y la disección suprahomoyoidea ve en 3 niveles, el grupo 1, 2 y 3. O se le puede dar solamente radioterapia. Cuando hay un ganglio metastásico, un N1, hacemos disección modificada, que puede ser de 3 tipos, 1, 2 y 3, vamos a ver después. Y cuando es un N2 o N3 ya muy avanzado, hacemos disecciones radicales. Todas estas disecciones modificada radical, hacemos la disección de 5 grupos ganglionares que vamos a ver a continuación. Para eso es necesario tener el conocimiento de la anatomía del cuello, los grupos ganglionares, y estas son las disecciones que hacemos, los gráficos, cómo se diseca. Cuando hacemos disecciones de cuello, disecamos todas las estructuras de los ganglios, conservamos la carótida primitiva, a veces podemos conservar el nervio hipogloso, que acá lo ven en la flecha, el nervio espinal, que podemos retirar la glándula submaxilar, la vena yugular interna, el músculo externo cleidomastoideo, el plexo cervical superficial. Las otras estructuras las conservamos, como el plexo braquial, el nervio frénico, la arteria carótida. Para eso nosotros tenemos que saber la distribución de los grupos ganglionarios, que cada uno se divide y sabemos cuántos ganglios hay en cada subgrupo para tener una idea y qué drenan en esos grupos, ¿no? Qué áreas de la cavidad oral o de otros subsitios. Esto voy a pasar rápido porque esa es anatomía descriptiva, estamos con el tiempo. Pero acá vemos, por ejemplo, un ganglio, que este es el grupo 2 o el tercio superior, que drena acá, cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, laringe, supraglótica. En el 1B, además de la cara, nariz, senos paranasales, cavidad oral, glándula submandibular. 1A, labio inferior, suelo, boca, encía, o sea, cavidad oral. Prácticamente la cavidad oral drena en el 1A, en el 1B. Nosotros, para hacerlo más práctico, lo ponemos en número de romanos. El grupo 1A es el triángulo submentoniano. El grupo 1B es el triángulo submandibular. El grupo 2 va más o menos a una altura del yoides o cartílago tiroideo, que eso es altura más o menos de la vena o el tronco tirolingofacial de la yugular interna. Lo dividen en 2A y 2B, y en medio está el nervio espinal. Debajo de eso, hasta el músculo homoyoideo es el grupo 3. Y debajo del homoyoideo es el grupo 4. En el triángulo supraclavicular, que está formado por el borde lateral del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio, tenemos el grupo 5, que es el 5A, que va alrededor del nervio espinal, que es la cadena espinal, y el grupo 5B, que es alrededor de la arteria cervical transversa, que es el supraclavicular como tal. Y nosotros lo rotulamos así. Entonces,
Tenemos uno, acá está operado, este es 1B, 1A, 2A, 2B, 3, 4, en base a esas estructuras. Y la disección del cuello, el vaciamiento ganglionar, puede ser vaciamiento cervical radical cuando hacemos los 5 grupos ganglionares y también retiramos el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. Generalmente ya no hacemos eso porque hay mucha morbilidad, sobre todo del nervio espinal. ¿Qué hacemos? Disecciones modificadas. Y en base a 3 estructuras importantes de conservar, como manifestada, el nervio espinal, esternocleidomastoideo y yugular interna. Y se limpia todos los otros 5 grupos que había mencionado. Ahora sí, este vaciamiento ganglionar se divide en 3 grupos. El tipo 1 es cuando se conserva una estructura de las 3. ¿Cuál es la que más que se conserva? Es el nervio espinal. El tipo 2 es conserva 2 estructuras. ¿Qué estructura se conserva? El nervio espinal y el músculo esternocleidomastoideo. O puede ser el nervio espinal y la vena yugular interna. Se conservan 2. Y el tipo 3 es cuando se conservan las 3 estructuras. Nervio espinal, yugular interna y esternocleidomastoideo. Esto es lo que generalmente proponemos, conservar las 3 estructuras, ¿no? Pero en casos muy avanzados hacemos tipo 2 o tipo 1. Y el otro es el tipo de vaciamiento cervical funcional, cuando el paciente no tiene metástasis ganglionar, pero por el gran riesgo que tiene de las micrometástasis, hacemos los grupos 1, 2 y 3. Eso se llama una disección suprahomoyoidea. ¿Ya? Así es la disección funcional suprahomoyoidea. ¿Qué grupos ganglionares compromete? 1, 2 y 3. ¿Y por qué hacemos disección suprahomoyoidea? Porque sabemos en estudios en que este es el DOI, la profundidad de la lesión. Mientras más profunda, la mucosa, mira, acá tienen 2 milímetros y la submucosa 6 milímetros. Mientras más profundo, hay más riesgo de micrometástasis. Y cuando el riesgo es más del 30%, se tiene que hacer disección selectiva o electiva o profiláctica, así se le llama. O sea, acá hay un gráfico donde los N0, N1 hay un solo ganglio, N2A hay un ganglio pero mayor de 3 a 6 centímetros, N2B hay más de un ganglio, que puede ser isilateral, N2C puede ser bilateral o contralateral, todos menos de 6 centímetros, y N3 mayor de 6 centímetros, o cualquiera de estos ganglios, pero que rompa la cápsula ganglionar, que es el N3B. Acá vemos en este gráfico el riesgo de metástasis ganglionar. Van a ver que mientras más está yéndose posterior, o sea, de la lengua, se va a orofaringe, hipofaringe, aumenta más el riesgo. Y justo acá la lengua, que es más o menos el 30%, a partir de eso, todo esto se considera ser disección de cuello electiva cuando es una cirugía de primera línea quirúrgica. Los pacientes con cáncer en orofaringe o hipofaringe, por la localización del primario y no poder hacer resecciones oncológicas, se hace quimioterapia y radioterapia. El postquirúrgico, vamos a ver un paciente operado en el primer día de un cáncer de lengua, tiene una sonda Foley, Señor siempre González, un dren tubular, ¿cuánto tiene? A ver, le voy le a ponen una sonda nasogástrica, quiero verlo esa es una su disección boquita, por de este lado voy a cuello, entrar a la ver, ¿ya? gasita. Para acá. Abra la boquita más. Ahí Ahí nomás, está la lengua, está abra nomás, no seco, saque la lengua. no hay hemorragia. ¿Ya? Siempre se pone una sonda nasogástrica unos 15 días para que cicatrice bien la herida. Es un paciente a los 14 días ya para retirar la sonda, ya se ve área de fibrina, se ve los puntos, sin ningún problema, ya se retira la sonda. Un paciente en 8 años de operado. Levante la cabecita así. Como ven acá, en el lecho quirúrgico, abre un poquito más la boca. Casi ni se ve la cicatriz porque ya hace un buen tiempo, este es el área de la cicatriz, pero está todo reepitelizado, ¿no? La lengua es noble, un órgano que, como el músculo, crece. De todas maneras vamos a evaluar las Este otras paciente hizo una estructuras. glosectomía parcial más Baja disección la cabecita. suprahomoyoidea, porque no Ya, tenía mira aquí, metástasis. mire para arriba. Estos
son de cada subsitio. Vamos a ver rapidito, así nada más en la encía, que ya había dicho más o menos 10%. El carcinoma epidermoide es el más preponderante. El paciente viene ya, acude a la consulta cuando ya no puede ni masticar y hay mucho sangrado, ¿no? A veces lo confunden con gingivitis. El más frecuente es en la encía inferior. eh, Todo está relacionado al pronóstico con el T y el N y el M, ¿no? El manejo es quirúrgico. Si es negativo el cuello, siempre le hacemos una decisión supramoyoidea. A un paciente lo separamos los colgajos, hacemos mandibulectomía segmentaria en este caso y disección de cuello. Cuando es avanzado tenemos que evaluar ya técnicas reconstructivas. Este es caso de un adenoide quístico que es bien raro, un cáncer en sí inferior. ¿Cuánto tiempo tienen los síntomas? Hace 4 años más 4 o menos. años. ¿Cuál Sí. fue la molestia? La molestia comenzó con un dolor de muela, pensando yo que sería la muela del juicio. Me hice solamente una curación simple, me pasó por unos meses y luego comenzó nuevamente a brotar. Se anestesiaba esta parte de acá. Lo sentía que no Sí, sentía la igual que acá ahora, adormecía. así es, igual que acá. Entonces, Ya. y se iba. Días que venía, se ¿Y esto tardaba más o menos 2 o 3 cuántos días. años? Después de esos 4 años, 6 meses después más o menos. Ya, o sea, más o menos por ese periodo, Sí, entonces. se anestesiaba y se iba, se anestesiaba y se iba, solo esta parte. Y luego, al ver que ya el dolor fue inmenso, el año pasado, en enero, Entonces comenzó. vamos avanzando así ya porque como estamos con el tiempo. Entonces este paciente, su clínica no es de un tumor que se ve exofítico, infiltrativo, sino es más infiltrativo y que está invadiendo un nervio que es el dentario inferior, la región mentoniana, que esa es la característica de los adenoides quísticos, un adenoide quístico. Acá en el corte axial podemos ver la mandíbula, que está ya con destrucción ósea y partes blandas. En el corte coronal, ese es un corte coronal, también se ve alrededor de la encía. Entonces, como fue un adenoide quístico, esta es una reconstrucción volumétrica ósea del cuerpo mandibular. Se propone una mandibulectomía segmentaria, se reseca la mandíbula y queda. Este es un cáncer avanzado de encía inferior, donde se hace resección tanto de piel como de cavidad oral y se tendría que planificar un colgajo pectoral para reconstruir. Acá se ve el área cruenta con las disecciones de cuello. Si es una disección de cuello bilateral, es la lengua, es la encía. Este es cómo queda la zona cruenta. Y esta es la pieza quirúrgica con los grupos ganglionares, la pieza quirúrgica. Y le hacemos un colgajo pectoral mayor. Se coloca el colgajo en la zona cruenta, se cierra el área de la cavidad oral y la del cuello. Piso de boca se caracteriza porque da bastante metástasis ganglionar. A veces puede aparecerse primero el ganglio y la lesión ser pequeña. Igual el manejo es quirúrgico, pronóstico relacionado con el TNM. A veces si el tumor en el piso de boca cruza la línea media, tenemos que hacer la disección bilateral. Caso local, se hace resección local, se pone un injerto de piel. El paladar duro se caracteriza porque el 50% es carcinoma epidermoide. Es el único subsitio en donde solamente el 50% es carcinoma epidermoide. El resto puede ser carcinoma de glándula salival menor, que es el adenoide quístico, y el adenocarcinoma. ¿Por qué se caracteriza también el carcinoma epidermoide? El cáncer de paladar, porque no da tanta metástasis ganglionar en el cuello. Por lo tanto, no se le hace una disección selectiva dependiendo del tamaño del T y si está invadiendo otro subsitio. Ese es, por ejemplo, un cáncer de glándula salival menor. Glándula salival menor. Tiene menor incidencia de metástasis ganglionar, menos del 30%. Entonces se le hace resección local, nomás maxilectomías. Obviamente, si hay extensión, se le hace a los otros subsitios y dependiendo del subsitio se hace una disección de cuello. Generalmente no se realiza tratamiento del cuello. Acá es una imagen donde hace una maxilectomía y se pone un obturador palatino.
La radioterapia se utiliza de acuerdo al resultado de la patología técnica. La mucosa oral, ¿cuál es su característica? Porque en estos sitios hay una variante del carcinoma epidermoide que es el variante verrucoso y está relacionado, altamente relacionado con lesiones leucoplásicas. Pacientes que de repente tienen lesiones crónicas de la mucosa, pacientes que consumen el tabaco masticado. Manejo quirúrgico, paciente con una foto, una lesión sofítica infiltrativa en la mucosa oral. La lengua es el sitio más frecuente y en donde vienen en estadios precoces con respecto a los estadios avanzados. Es raro que venga un estadio muy avanzado de lengua porque el paciente la lengua lo utiliza para hablar, para comer, entonces es difícil que aguante un mes así un paciente, ¿no? A las 3 semanas ya que sigue la lesión y está creciendo, acuden y se hace la biopsia quirúrgica, se determina que es un cáncer y se hace el estudio ya de la enfermedad, el 95% epidermoide. eh, el paciente, pacientes jóvenes, como les manifestaba, está aumentando. Más frecuente en qué área de la lengua es en borde lateral y en la punta. El paciente tiene dolor, tiene disartria, alteraciones para la deglución, puede ser exofítico e infiltrante, una lesión en la cara ventral de la lengua, cerca al piso de boca, una lesión verrucosa, exofítica en el borde lateral posterior, y esto es lo más común que se ve una úlcera en el borde lateral. Numular. Entonces, ellos tienen bastante irrigación linfática y da metástasis ganglionar. De tal manera que en un 15 a 75% ya hay ganglios positivos en el momento del diagnóstico. 3% puede ser contralateral y 25% bilateral. Recién hace cerca de un mes operé una paciente que resultó teniendo metástasis bilateral, pero se operó en 2 oportunidades. Factores del pronóstico. En cavidad oral, el factor pronóstico más importante lo da la metástasis ganglionar. Los otros factores se ven por la cuestión del resultado de la patología, si hay invasión perineural, invasión emboliovascular, los márgenes y la profundidad de la invasión. Eso va a determinar para ver, debemos tratamiento con radioterapia. La mayoría de pacientes que se hacen diagnóstico se hace en un T2, un estadio clínico 2. Eso es bueno porque pacientes vemos rescatables, ¿no? Paladar duro, un T2N0M0, se hace maxilectomía y se coloca una prótesis. Es un paciente con cáncer de labio que no es tan frecuente. Se hace resección local con una reconstrucción local, con colágenos locales. Paciente con un melanoma en mucosa, raro también de cavidad oral del labio. El paciente tenía no podía comer, a pesar de que tenía un estadio clínico muy avanzado, ya había metástasis pulmonar, pero como no podía comer, se hizo una cirugía paliativa, se resecó el tumor, se reconstruyó y el paciente podía ya alimentarse. Tumor, un sarcoma de mucosa labial más frecuente en niños. Se plantea quimioterapia y radioterapia, se reduce la lesión y se usa una cirugía posterior. Un melanoma en mucosa gingiva, también se hace se habla con el paciente y 59 años. ¿Desde cuándo tiene su problema? Más o menos hace ya 2 años. 2 años. ¿Cómo fue? O sea, porque lo que pasa es que mi diente se empezó a mover así de la nada. Ya. Y yo no me la sacaba por estética, ¿no? Entonces Ya. estaba moviendo y de ahí empezó a salir el bultito. Ya. ¿No tuvo un cambio de coloración en esa zona? Bueno, no solamente el bultito nomás. ¿Un bultito? ¿Qué color era el bultito? Negro. Negrito, pues. Sí. Cambió la coloración Claro, además sí, del bultito. claro, sí. Y se hizo más flojo el diente. Ajá, Ya, sí. lo sacaron. Sí, de ahí me lo sacaron y se supone que ahí iba a bajar. Ya. Y bajó un poquito, pero de ahí se volvió otra vez a salir. A salir. Ujú. ¿Al cuánto tiempo de que lo sacaron? Más o menos al mes me empezó a salir de nuevo. Ya. Y de ahí, eso lo vio el odontólogo.
Claro, de El ahí odontólogo le hizo la biopsia. no, me dijo para irme a hacer una biopsia, pero de ahí me fui al seguro. Ya. Lo continuaba con el seguro, entonces estaba jugando fútbol y se había hinchado y se reventó y fui al seguro de allá de donde me corresponde, que es acá, Cailín de Villa María. Ya. Y ahí me lo curaron, me lo sacaron todo y después de medio año me volvió a salir. En el Entonces, mes un de paciente, Agosto me han operado. agosto. entonces un paciente con un melanoma en mucosa. En el examen ya no se ve lesión como tal, una pequeña área que inflamatoria, entonces, pero tenía ganglios metastásicos, aumento de volumen en el grupo U2, era bilateral. Se hace revisión de lámina, se comprueba que es un melanoma. Se hace biopsia de los ganglios, se comprueba que es un melanoma metastático. En la tomografía se ve los ganglios metastáticos en el corte axial. En la zona local no se ve un área como tal. Se hace un PET scan en este caso como plan inicial porque era un melanoma. Los melanomas son altamente metastizantes a distancia. Y se hace una disección de cuello bilateral con una maxilectomía de premaxila con colbajos locales. Caso un cáncer de lengua, un T3N1M0 pero cruzado a la línea media. Entonces se hace disección del otro lado pero electiva y se hace una hemiglosectomía izquierda ampliada y se hace una disección modificada tipo 2. Se sacó el esternocleidomastoideo y se conservó la vena yugular interna y el nervio espinal. Acá se ve el plexo braquial, el nervio frénico, la arteria carótida común, es la yugular interna. Acá el triángulo submentoniano, triángulo submaxilar, que se ha retirado el esternocleidomastoideo. Y del otro lado una supraomoidea derecha, donde sí se conserva la yugular, el esternocleido y el nervio espinal. Esta es la pieza de la lengua quirúrgica y los grupos ganglionarios, así los entregamos con números romanos del 1 al 5. A veces en estadios avanzados se van a hacer resecciones como tipo operación comando, resecar en bloque todas las áreas. El paciente queda con una gran secuela, una morbilidad. Tenemos que hacer reconstrucciones mucho más avanzadas, como en este caso, donde se hace una disección de cuello tipo 3, se conserva el esternocleido, la yugular interna, el nervio espinal. Acá se encuentra el nervio facial porque tenemos que sacar un tumor del espacio parafaringio. Se hace una mandibulectomía, saca toda la mandíbula de esta zona y esta área se reconstruye con un pectoral mayor, con plataforma muscular. Preventivamente se hace una traqueotomía para que el paciente no se pueda asfixiar por obstrucción porque toda esta zona acá se dematiza, no puede respirar solamente por unos días con traqueotomía hasta que desinflame esta zona. Otro caso, un paciente una mandibulectomía segmentaria ampliada a encía, a piso de boca, se reconstruye con un pectoral mayor. La pieza quirúrgica donde se ven los grupos ganglionares con la encía. Bien, ese es con respecto al cáncer de cavidad oral. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Sí, doctor. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, todo estaba claro. A las 7 tienen clase, ¿no? Con la doctora. Sí, doctor. Avanzado, nos Con quedan la 7 doctora. minutos. Le quitamos 10 minutos para la doctora. A ver qué dice, a ver si es que ya dice para hacerla, que empiece él, ya me avisa, pues. La neoplasia nasosinusal es mucho más raro que el cáncer de cavidad oral. Igual tenemos que
Así como la cavidad oral, ese está dividido en los subsitios en compartimentos, como si eran cuartos. Y como todo cuarto tiene su techo, su piso, su pared de adelante, su pared de atrás, su pared de un lado y el otro lado. Que si nos acercamos a la línea media es pared medial, y si nos alejamos de la línea media es pared lateral. Eh, Esas son más raras. El 3% de los cánceres de la vía aerodigestiva y de todos los cánceres el 1%, más frecuente en varones y en mujeres, igual en sexta, séptima década, así como en la cavidad oral. Y lo curioso acá es que pacientes pueden tener síntomas de procesos inflamatorios crónicos que van siendo tratados por alergias, que si es que no se los hace un diagnóstico de imagen, una tomografía, no se evidencia el tumor hasta que se hagan avanzados. Acá vemos los senos paranasales, ¿no? El seno maxilar, el seno frontal, los senos etmoidales y al fondo el seno esfenoidal. Cada uno tiene su relación de las sus paredes, ¿no? Relación con la órbita, alrededor de la órbita, relación con la fosa nasal, con la nasofaringe, la cavidad oral. No se sabe cuál es específicamente la causa. Se asocia a factores laborales, industria química, maderera, y obviamente los factores genéticos como el cáncer de la cavidad oral. Tenemos que en la cavidad nasal los tumores más o menos son iguales el porcentaje entre benignos y malignos. En cambio, en senos paranasales es más frecuente los tumores malignos. En la cavidad nasal, los tumores benignos más frecuentes, papiloma invertido, en malignos, carcinoma epidermoide. En los senos paranasales, el más frecuente, carcinoma epidermoide. Así como en la cavidad oral, en cabeza sobre todo, es el carcinoma epidermoide el más frecuente. Los subsitios más frecuentes que se dan, en realidad, como son cánceres que vienen ya avanzados, son localizaciones superpuestas. Entonces, tenemos luego de eso la cavidad nasal, el seno maxilar, el seno etmoides. Y la distribución. Vemos que en los senos paranasales, en la nariz más frecuente, el tres cuartos de pacientes que vienen, el 75%, tres cuartos son malignos. O sea, un tumor en un seno paranasal, que es más frecuente el seno maxilar, tiene más chance de ser maligno que benigno. Estas son las variantes histopatológicas, el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente. Luego ya le sigue los cánceres de glándulas salivales menores, el melanoma, el estesioneuroblastoma, carcinoma mucoepitelial mucho menos frecuente. Pero el más frecuente es el epidermoide. También lo pueden clasificar en tumores benignos, intermedios y malignos, y en epiteliales y no epiteliales, en forma general, ¿no? De acuerdo también a su comportamiento. Y entre los epiteliales, el benigno más frecuente es el papiloma, y el maligno el epitelial más frecuente el carcinoma epidermoide. Acá se ve en el cuadro con respecto a la distribución en los subsitios en los senos paranasales. En el maxilar es más frecuente el carcinoma epidermoide. En el etmoides, ahí un poquito baja y más frecuente tenemos el adenocarcinoma y el estesioneuroblastoma. En el frontal, epidermoide, en el esfenoides, epidermoide. Entonces, los dos más frecuentes que son maxilares etmoidal es el epidermoide y en el etmoidal vemos más los adenocarcinomas o los estesioneuroblastomas. Se relaciona con la exposición ocupacional, tanto así que en pacientes con en aserraderos, en carpinterías, se asocia el adenocarcinoma y en pacientes que trabajan con níquel en minería, el carcinoma epidermoide. Esa asociación un 40%. También se asocia al HPV, el papiloma virus. También hay relación, y también cigarro y alcohol, como en cualquier área de la mucosa aerodigestiva superior, la asociación del alcohol y el cigarro. Cuadro clínico son síntomas para problemas comunes. El paciente tarda de 6 a 8 meses en hacerse un diagnóstico cuando ya avanza la enfermedad. Casi es bien raro encontrar un paciente en estadio inicial. Casi todos los pacientes que vemos son estadios clínicos avanzados. Peor aún con el contexto de la pandemia, peor aún
aumentó los pacientes con cáncer avanzado, muy avanzado, casi ya irresecables. Y se da, de acuerdo a la sintomatología, mayor porcentaje son síntomas nasales, que va desde obstrucción nasal unilateral, epístasis, secreción nasal, erosión. Si es que ya va avanzando, puede haber dolor dental, trismus, tumoración, en el ojo en ocular, diplopía, proptosis, cuando ya está muy avanzado, ¿no? Pues si dan cuenta, los síntomas más frecuentes de un nasales son síntomas frecuentes en pacientes con procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Que se puede confundir, entonces van al otorrino, médico general, y lo están manejando como una rinitis alérgica y van controlándose, ¿no? Van disminuyendo, aumentando hasta que una de esas se dispara el crecimiento y va avanzando la enfermedad hasta que ya van habiendo otros signos y otros síntomas, como en la enfermedad avanzada, que es la triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica? Asimetría facial, tumor en cavidad oral, una masa nasal. Todos pueden estar un 40-60% de esta triada clásica o uno de estos en un 90%. Paciente con un cáncer seno maxilar y había un tumor que ya salía en la piel, el ojo ya no lo movía, en la cavidad oral no se procesa ningún tumor, se le pide una tomografía y se ve una extensa masa que destruye el seno maxilar, va hasta la región etmoidal y hasta el seno esfenoidal y hasta la órbita. Y sale por la pared lateral del seno maxilar hasta la piel. En seno maxilar nosotros tenemos una división que es la línea de Holmgren, que es un médico que propuso esto y lo dividió el seno maxilar en una línea imaginaria entre el nasion y el ángulo mandibular, donde el maxilar lo divide en una parte antero-inferior, que era la infraestructura, y en una estructura postero-superior, que es la supraestructura. Tumores que estaban en la infraestructura eran más rescatables, menos agresivos con respecto a los de la supraestructura, que eran muy, muy agresivos. Otra imagen, se ve la supraestructura o póstero superior, parte de arriba y parte posterior, y la parte anterior inferior, la infraestructura. Son las vías de diseminación que se hace el tumor. Un tumor en fosa nasal puede ir al seno maxilar, a la cavidad oral, a la otra fosa nasal o hasta ir a base cráneo. Igual el seno maxilar, el etmoide, el seno frontal, el seno esfenoidal. El manejo que nosotros hacemos solamente en seno, fosa nasal, seno maxilar, seno etmoidal. El seno frontal es bien raro, el seno esfenoidal también es raro, pero lo maneja neurocirugía. A veces entramos en manejo conjunto. El diagnóstico se hace desde el examen físico, una rinoscopía anterior o una endoscopía nasal y la toma de biopsia. En todos los pacientes con tumores tenemos que hacer una biopsia quirúrgica con un estudio anatomopatológico del tejido. Y obviamente la imagen nos va a servir para diferenciar. Generalmente pedimos una tomografía, pero en algunos casos donde hay dudas, tenemos la resonancia magnética. Cánceres avanzados, donde ya cae un signo de un cáncer avanzado en el maxilar, destrucción a nivel de los dientes, fracturas del hueso maxilar, pero fracturas oncológicas, una endoscopía donde se ven tumores, que tiene que ser las biopsias para evidenciar la patología maligna. El TEN tiene 85% de exactitud en tumores del seno maxilar, sin embargo, no podemos a veces diferenciar entre tumor, inflamación o secreciones. Cuando tenemos esa duda, si eso no secreción, pasamos a la resonancia magnética. La tomografía me va a ayudar más a ver el hueso, la indignidad del hueso. Acá un tumor en fosa nasal, es una tomografía, un corte coronal con ventana ósea, un tumor en la región etmoidal que va a base de cráneo, como el seno maxilar que produce ya fractura para el lateral del lado derecho, va al piso de la órbita. La resonancia tiene mucho más exactitud y ahí diferenciamos lo que es mucosidad, líquido, tumor. Un tumor acá en el seno maxilar y fosa nasal. Acá diferenciamos lo que es un líquido acá, un proceso ya infeccioso. El tumor causó también una sinusitis.
Dentro de los tumores benignos en fosa nasal, tenemos los papilomas schneiderianos que tiene tres tipos, los fungiformes, cilíndrico, invertido. El invertido es que es casi la mitad. Ese es el dolor de cabeza para los otorrinos, porque a pesar de ser benigno, recurre, es localmente destructivo y tiene un potencial maligno. Cerca de un 15% puede convertirse a una lesión maligna. Eh, Tiene una alta tasa de recurrencia, por lo que nosotros hacemos el manejo quirúrgico, pero a veces endoscópicamente lo resecan y reaparece, entonces tenemos que sacar parte del hueso, una maxilectomía medial se llama. El carcinoma epidermoide es el más frecuente que lo manifesta, es más frecuente desde el maxilar, el seno maxilar, y la cavidad nasal y etmoides. El 90% tiene las paredes de los senos comprometidos, es un cáncer avanzado, así se manifiesta, ¿no? Una fosa nasal, menos frecuente que en el seno maxilar, no dan metástasis ganglionar ni a distancia frecuentemente, pero sí son recurrentes locales, o sea, pueden reaparecer localmente. En los senos paranasales, más frecuente el seno maxilar, luego en el etmoides. Factor peor pronóstico es su T, o sea, el crecimiento, sobre todo el T. Igual no da tantas metástasis ni ganglionar ni a distancia. Estos son los factores pronósticos. Pacientes jóvenes a veces se presenta bien agresivo. La localización en la superestructura, sobre todo en el seno maxilar, el estadio T, la estirpe histológica, sobre todo, por ejemplo, el melanoma, la invasión intracraneal. El carcinoma indiferenciado es un dolor de cabeza tanto para el cirujano, para el oncólogo, porque a veces no sabemos, tenemos que entrar a hacer varias biopsias, porque el diagnóstico diferencial va entre un esthesioneuroblastoma, un linfoma, un melanoma, un linfoepitelioma, un radiomiosarcoma, que a veces los manejos son diferentes, ¿no? El adenoide quístico, así como en la cavidad oral, también se da en nasosinusal, tiene múltiples recurrencias, da metástasis a distancia al pulmón o al hueso, y es más frecuente que las metas regionales. Tiene extensión perineural, y cuando ya hacen extensión perineural tiene un peor pronóstico, y su seguimiento tiene que ser un control 10 a 20 años, los controles, porque son a veces lentos y reaparecen. Luego tenemos la variante el adenocarcinoma, que es más frecuente en la región etmoidal, en el seno etmoidal, asociado al polvo de madera o curtiembre. A pesar que da metástasis ganglionar al 30%, no se hace disección de cuello en ellos. Y el melanoma de mucosa es mucho más agresivo que el melanoma cutáneo, más frecuente en la fosa nasal y luego en el seno maxilar, que son de pobre pronóstico los melanomas. El linfoma y el plasmocitoma, en realidad nosotros hacemos una ayuda diagnóstica para que sea el manejo por oncología. A veces si el plasmocitoma está localizado, le podemos hacer la resección, pero ese no es el manejo como tal. Y a veces puede haber tumores, sobre todo en la fosa nasal, el tumor metastásico del primario en otro sitio. El más frecuente es el carcinoma de células renales, células claras, que se puede dar, ¿no? Se hace una biopsia y sale un metástasis de riñón. El estadiaje acá es diferente al de cavidad oral, acá son por compartimentos, no es por tamaño ni por invasión de la profundidad, ¿no? Sino si está invadido el compartimento, por ejemplo, en el seno maxilar, está en la mucosa dentro del antro, no destruye el hueso. T2 ya causa destrucción ósea, excepto en la parte posterior. El T3 ya invade ya la parte posterior, puede ir a la piel y la mejilla, a órbita. Y el T4, que es el más avanzado, puede ir a lámina cribosa, base cráneo, nasofaringe, seno esfenoidal, seno frontal, que esto ya se considera irresecable. El T4A todavía lo podemos operar, puede invadir contenido de la parte anterior de la órbita, la piel de la mejilla, la región infratemporal, la región del seno frontal y esfenoidal, pero el T4B ya invade el ápex orbitario, la dura madre, el cerebro, la fosa craneal media, los nervios del trigémino, el clímax y la nasofaringe. Esto ya nosotros no lo operamos, se considera como irresecable.
Y la metástasis a distancia es igual como en la cavidad oral. El N1, ahí metástasis en un ganglio de 3 a 6. N2, ahí a varios ganglios, que puede ser hasta bilateral. Y el N3 mayor de 6 centímetros. El tratamiento, de por sí, teniendo la premisa de que el 60% de pacientes hace recurrencia local, hacemos cirugía, radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia va a depender del estado, la performance del paciente, ¿no? Y la cirugía va a una cirugía reductora, lo ideal es hacer un bloque, una resección en bloque, que a veces es muy difícil, sobre todo en etmoides, como galletita. Siempre la radioterapia es lo ideal, administrarlo junto con la quimioterapia, es un manejo concurrente. El cuello no está indicada la irradiación, salvo que esté en estructuras vascularizadas extensas a nivel linfático como la nasofaringe, o hay un compromiso ganglionar después de la cirugía, pero generalmente no hacemos acá cirugías selectivas, profilácticas, como en la cavidad oral. Algunos factores contraindican la cirugía, obviamente si es un T4B o se invade el seno cavernoso, intracraneal, si hay metas a distancia. Las cirugías de nosotros, endoscopía no hacemos, está proponiendo, pero no se hace todavía, no está estandarizado. Vamos desde una rinotomía lateral, de Globin, esas son las técnicas quirúrgicas. Las maxilectomías, vamos el maxilar, van hasta una maxilectomía medial, que es la parte de la perimedial, hasta una exenteración, tanto de fosa nasal o de órbita. Estas son las técnicas de cómo entramos, por ejemplo, una rinotomía lateral para sacar tumores de fosa nasal. Una maxilectomía subtotal, hacemos la incisión de Weber-Ferguson, se llama, un tumor del paladar, diseñamos el corte, este, usamos un motor y sierras para cortar, colocamos injerto, una maxilectomía subtotal, ponemos una prótesis, maxilectomía total, sacamos todo el maxilar, ponemos injerto y hacemos un obturador palatino primero y después una prótesis ya permanente. A veces se hace reconstrucción con colágeno microvascular, generalmente no lo hacemos. Acá una maxilectomía y ponemos su prótesis. El tratamiento de la órbita antes era más agresivo, retiraban la órbita, pero actualmente ya tratamos de conservarlo en lo medio de lo posible en cánceres avanzados. Pero tiene sus indicaciones cuando hacemos exenteración de órbita. Si invade el lápiz, los músculos extraoculares, si compromete ambos párpados. La fosa pterigo-palatina a veces también, si es que invade totalmente, ya se considera irresecable. A un tumor que invadía casi ya metiéndose a una órbita, pero la otra órbita sí estaba extensa. Se hace una resección nasomoidio craneal con una exenteración de órbita, se saca la órbita, un cáncer seno maxilar avanzado, donde invadía ya parte del espacio pterigo maxilar, se podría considerar irresecable, pero se dio la chance quirúrgica, se resecó con parte de la órbita, parte de la región de la mejilla. Se hizo una reconstrucción con colajos locales y colajo regional de pectoral, puso injertos. Una recesión craneofacial que entramos con neurocirugía, un tumor que veía desde la fosa craneal media. El neurocirujano hace una craniotomía. Nosotros ingresamos por una rinotomía lateral, hacemos la resección en bloque desde la fosa craneal media y se coloca solamente la fascia. La disección de cuello no se hace como tal, salvo que hay evidencia clínica de metástasis ganglionar y la biopsia aspiración. Caso de un paciente con un tumor de fosa nasal que ya era avanzado, invadía la cavidad oral y la órbita. En las imágenes se ve invasión del seno maxilar e invasión de la órbita. Se hace una rinotomía lateral y se hace una maxilectomía con exenteración de órbita. Se coloca es un dermátomo, donde
Se retira la piel y se coloca maxilectomía, exentración órbita y también exentración de fosa nasal. En este caso de un paciente con tumor de fosa nasal. Bueno, ¿tu problema desde cuándo lo tiene? Ya acá estoy ya con días, No. van a ser 8 días. No, pero ¿desde cuándo está con su problema de la fosa nasal? Un mes y medio ya que entró primeramente por otorrino, Ya. en hemorragia, Sangraba por la nariz. sangraba por la nariz. Pero antes de eso, ¿tenía algún otro problema? ¿Se lo tapaba la nariz? ¿Tenía alguna otra molestia? Bueno, solamente con el sangrado. ¿Eso cuánto tiempo? ¿Un mes? Sí, un mes. Le hicieron la biopsia. ¿Y antes de eso no tenía nada? No. ¿Respiraba bien? ¿No había sangrado? Tranquilo. Ya, o sea, Entonces le hacen una biopsia y adormecimiento del... Bueno, y la suicida, doctor. ya está más invadido. Hacemos la tomografía, un tumor en fosa nasal. Acá había una sinusitis, pero ya invadía parte de la órbita, el etmoides. Se trata de conservar la órbita en la cirugía. Se va hasta nasofaringe. Esta es la parte de la nasofaringe. Acá está casi ya entrando a la órbita del problema. Se propone es una reconstrucción volumétrica ósea, se propone la resección. Se hace una exenteración de fosa nasal derecha, maxilectomía total y con etmoidectomía. Este es el área cruenta. Se coloca un tapón de gasa con una sonda nasogástrica para curación. Este es paciente con un melanoma de fosa nasal, también con epístasis. ¿Cuánto tiempo está con el tema de que no puede respirar por esa fosa nasal? Casi un año. Un año. Doctor. También con epístasis. Le hace un tumor en fosa nasal. No tiene nada en cavidad oral. Sigue el dedo. Siempre con se sus hace ojos. la movilidad de los ojos para ver si está controlado, si está invadiendo la órbita. Hacemos fluid imagen. Vemos el tumor en fosa nasal. Tumor en la fosa nasal derecha, vamos avanzando. Es un corte coronal. La fosa nasal está incluida por el tumor, una desviación de tabique. Vemos la pared medial del seno maxilar. Y contenido acá, es diferente lo heterogéneo de las dos, de la masa Tiene y una el densidad líquido que hay diferente. en el seno maxilar. Se ve acá una alteración parcial de la pared medial de la órbita, pero está conservado. Compromiso de la pared, compartimiento anterior etmoidal derecho, con secreción, es una secreción ya del etmoide posterior y también del estenoide. Un corte axial, región etmoidal. Ahí empieza la lesión de la pared medial. Acá el seno esfenoidal está ocupado también, pero por una sinusitis líquida. Secreción Diferenciable acá, tumor entonces el corte sagital. donde se ve. Hacemos una reconstrucción de partes blandas donde vemos que este es el tumor, esta es la sinusitis. Sigue reconstruyendo partes blandas. Entonces se hace una rinotomía lateral con exenteración de fosa nasal, maxilectomía medial y etmoidectomía. Paciente a los ¿Molestia, 2, señora 3 Blanca? días. Un poquito que no puedo hacer pasar la comida. Pero ¿Comida? Poco a poco será, doctor. Sí. ¿Ya no siente sangrado? No, no. Ya. No. El ojito ahí está con un poquito de lagrimeo. Sí, esa. Eso es Está la poniéndose epífora, gotas. es porque a Sí, veces tengo ahí gotas, se trastoca pues sí. los puntos Está bien, lacrimales, señora. el saco lacrimal ahí en el abordaje, ¿no? Es esperable. La radioterapia no se da sola, no se debe hacer sola, ella se compara entre radioterapia versus cirugía y radioterapia. Obviamente es mejor radio y quimio juntos, ¿no? Igual la quimioterapia. El control se tiene que hacer el primer año mensualmente, segundo año bimensual, tercer año cuatrimensual y a partir del quinto año 2 veces, porque estos tumores tienen bastante riesgo de hacer recidivas locales.
La rehabilitación siempre es un trabajo multidisciplinario entre odontólogos, protecistas, cirujanos plásticos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, nutricionistas. Es un eh, manejo multidisciplinario. Todas estas neoplasias, si bien es cierto, son bien raras, pero son muy, muy agresivas y causan bastante morbilidad. Nosotros mutilamos prácticamente al paciente, reincorporarla a la sociedad es a veces muy complicado, muy difícil, eh, cosas que se pueden prevenir, ¿no? A veces pacientes que pasaron 2 o 3 meses que no se hizo un correcto diagnóstico, simplemente con solo pedir una tomografía de senos paranasales, se hubiera podido de repente ahorrar bastante tiempo en algún paciente. Y el manejo es multimodal y ese es agresivo el tratamiento. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, para que de repente ya la doctora le está esperando. Doctor, no, parece que no hay pregunta. Bien, entonces vemos mañana a ver la posibilidad de repente también de las 2 clases que faltan. Vamos a ver los horarios, ¿ya? Para coordinar. Muy bien, Ok, alumnos. doctor. Les dejo ya para que continúen con su próxima clase con la autora. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, Buenas doctor. noches, Muchas gracias, doctor. Hasta doctor. mañana. Gracias, doctor. Buenas noches.